Ignacio Durañona es director regional del fondo MFS Internacional, que es una subsidiaria de MFS Investment Management. Es responsable de gestionar las relaciones de la empresa con el comercio minorista y clientes institucionales en Argentina y Uruguay. Ignacio está radicado en Buenos Aires y se unió a MFS en el año 2015 como representante de ventas internas en la oficina de Buenos Aires y fue ascendido a gerente regional en el año 2016. Anteriormente trabajó para el Banco de Servicios y Transacciones en Ventas y comercialización para Banco Comafi como analista de riesgos corporativos. Él comenzó su carrera en la industria de servicios financieros en el año 2008 y obtuvo su título de licenciatura en la Universidad Católica Argentina y una maestría en finanzas de la Universidad del SEMA. Bueno, con esta pequeña presentación sobre Nacho le voy a ceder la palabra para que nos cuente un poco de qué va a hablar y nos muestre su presentación. Nacho, te doy la palabra. Bueno, gracias Alan, gracias Diego y gracias a Tom Bengochea por la invitación. La idea no es otra que intentar hacer algo más dinámico, obviamente está abierto a preguntas y feliz de recibirlas e intentar contestarlas, así que sé que tienen ahí para poder escribir y anotarlas y alguien las va a juntar y después hacernos. La idea de intentar es hacer algo un poco dinámico, para intentar obviamente explicarles un poco lo que es el view que tenemos en la casa como familia de fondos, al igual que en Gastón Bengochea, es pensar un poco más en el largo plazo de cuando uno invierte y para qué invierte. Como por ahí saben, un poco yendo a qué es MFS. MFS es el primer fondo mutuo que se registró en Estados Unidos en 1924, es decir, tiene una larga trayectoria, ya estamos casi por cumplir los 100 años. Y la verdad, nosotros pensamos con una filosofía de largo plazo. Creemos que las inversiones que uno hace tiene que estar generalmente pensándolas en largo plazo y con algún objetivo. Y la idea de esta presentación es volver a las bases, como uno dice, y por ahí tocar los tópicos más importantes a la hora de invertir, que por ahí el inversor final tiene que tener y que yo sé que la mayoría de los asesores financieros intentan transmitir, pero que a veces por ahí queda olvidado y mucho más en estos momentos de tanta volatilidad y tanta incertidumbre que uno tiene. Esta presentación, como les comentaba, son 10 principios en donde vamos a ir explorando las distintas volatilidades que sufre el mercado y por qué hay que estar invertido y por qué pensar en largo plazo. Y vamos a arrancar con, primero es comprender los movimientos del mercado. Como van a ver, obviamente en este gráfico, es el performance del SPY desde 1979 hasta el 2001. Todavía nos falta obviamente agregar lo que fue la caída de este año. Pero si uno ve, lo que estamos marcando es, con la barra azul, uno está viendo en qué nivel cerró el SPY en cada uno de los años, desde el 80 van a ver hasta el 2021, y en punto gris, qué mínimo tocó ese año el SPY. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hoy estamos en menos 18, no quiere decir que el año cierra en menos 18, por ahí cierra, que nadie lo sabe, ¿no? Por ahí puede cerrar en menos 25 y por ahí no fue el pico mínimo, o por ahí puede cerrar en 5, 6. Lo que te quiero mostrar con esto es que tuviste de los últimos años 42, de los últimos 42 años, solo 9 años negativos. Sin embargo, vamos a ver que hay un montón de puntos grises, mucho más que estos 9 que yo les estoy mencionando, en donde el mercado estuvo negativo. Sin embargo, el año terminó positivo. A lo que digo es, hay volatilidad, el mercado de equity tiene volatilidad. Venimos mal acostumbrados a la volatilidad. Tuvimos 10 años en donde hubo demasiada suba y nos mal acostumbramos a eso. Sin embargo, el mejor caso fue en pandemia. En pandemia el mercado llegó a estar menos 34% negativo y terminó cerrando 16 positivo. Entonces, el primer concepto que yo les quiero mostrar es comprender los movimientos del mercado. El mercado tiene volatilidad y lo venimos viendo este año. Este año llegó el SPY a menos 22, se fue a menos 8 y hoy estamos en menos 18. Hay volatilidad y mucho más en estos momentos de incertidumbre con la inflación que hay, con las tasas que no sabemos a dónde hay, y hay mucha volatilidad en las tasas que genera el doble de volatilidad en la parte de más. En segundo plazo es, que veníamos hablando, la volatilidad es normal. Ahora, ustedes ven este gráfico y esto es otro, obviamente, otro índice, como está el SPY, tenemos el Dow Jones, o tenemos el Nasdaq, y lo muestro desde otro punto de vista. El Dow Jones, desde el 42 al 21. Arrancaron invirtiendo en 100, subió varios años, cae más corto, sube varios años, cae más corto, sube varios años, cae más corto. Lo que yo lo llamo es un serrucho para arriba, lo que te está mostrando el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que los
bear markets, los mercados al alza, son más largos que los mercados a la baja. Y esto es un poco la historia. Y en segundo punto es, los mercados al alza son más largos y más positivos. Como van a ver acá, desde el 42 a la fecha, tuvimos el promedio de suba de los mercados fue de 4 años, con retornos de hasta 138% en esos 4 años o en ese promedio. Sin embargo, el promedio de baja de estos años fue de 1, con un promedio de la baja de 30%. Este año en que estamos, como digo, 18 por ahí el SPY, el Dow está un poco menos, 14% o 12%, no tengo el número exacto, Europa viene un poco más. A lo que estoy marcando es, ¿cuántos meses vamos? Estamos en el mes de septiembre, van 9 meses. Puede caer, este es el promedio de un año, pero puede seguir cayendo, puede haber volatilidad en el mercado. Ahora, lo que sabemos es que la tendencia, o lo que venimos viendo en los últimos años, es que el mercado termina siendo alcista en el largo plazo. Es decir, que el bear market, como decimos, los mercados al alza, son mucho más largos que los mercados a la baja. Y es muy difícil sacarle el timing al mercado. Digo, ¿por qué? Porque uno piensa, o generalmente voy a decirles algo, el inversor minorista como yo, o como mucha de la gente es, ¿dónde compra? Pongan ahí, compra en estos picos máximos. ¿Y dónde vende? Vende acá, cuando la historia tendría que ser al revés. Y yo le voy a decir algo, nadie compra acá y vende en el pico máximo. Es muy difícil sacarle el timing. Entonces, por eso creemos que a largo plazo, si uno ve la película, termina siendo positivo estar invertido en el mercado, porque siempre los bear markets, perdón, los bull markets son más largos que los bear markets. Es decir, los mercados a la suba son más altos que los mercados a la baja. Y en el promedio la ganancia termina siendo mucho mayor. No sé si se viene entendiendo, Alan, hasta acá, Sí, Diego. sí, Obviamente, por cuando ahora. tengan ganas, más explicativo de por qué en estos momentos de incertidumbre hay que tener la cabeza un poco más fría y más y pensar más en el largo plazo, porque uno termina tomando malas decisiones en el corto plazo, o como me gusta decirlo a mí en caliente, digo, termina teniendo malas experiencias. El tercer Nacho, punto, digo, es ideal para estos días esta charla, ¿eh? La verdad que total, te estamos escuchando con mucha atención porque es ideal para estos días o estas últimas 2 semanitas, digamos, que el mercado viene más golpeado. total. Bueno, mi idea es intentar ayudarlos a ustedes con el trabajo, ustedes, que la verdad que ustedes son los que tienen la cara diaria con los clientes, intentar transmitir un poco desde nuestro vista o de nuestro punto de vista cómo invierte MFS y cómo uno tiene que invertir, que creo que ustedes coinciden porque somos socios con Gastón Bengochea hace ya muchos años. Entonces, esa es la principal idea. En tercer lugar, solo ustedes controlan sus emociones y sus comportamientos. ¿A qué me refiero con esto? Hace 10, 15 años, prácticamente no existían los celulares, no existía Twitter, las noticias te llegaban tarde y la gente tenía mucho menos ruido de lo que tiene hoy. Hoy con Twitter, y, no sé, Bloomberg, todos los noticieros o todo lo que es el canal tecnológico, uno está update constantemente. ¿Y qué pasa con ese update? A uno le termina generando ruido. Uno piensa y dice, bueno, no sé, Apple va a sacar su balance. Creemos que va a subir X% más por H, B o C. Y vos como inversor final decís, si Apple, las expectativas son buenas, tengo que comprar Apple. Y te estás agarrando un dato del corto plazo, cuando uno lo que tiene que ver es, Apple es una buena compañía, es una compañía que genere buenos cash flows, es una compañía que tiene ventajas competitivas, que puede progresar, y vas a invertir, y no verlo en el corto plazo, porque como mostramos en la película, si querés, es lo bueno, y no por ahí, o por ahí mejor dicho, la serie es lo que uno tiene que mirar, y no el capítulo, porque el capítulo en el medio puedes entrar y caer. En este gráfico lo que yo quiero mostrar es, del 2000 al 2020, el SPY rindió 7.47%. Lo van a ver acá. ¿Cuál fue el retorno de un inversor medio? 5.96. Ahí está lo que digo es, vendemos en pico, perdón, compramos en picos máximos y vendemos en picos mínimos. Es decir, uno se cree que le puedo sacar el timing al mercado, que puedo estar más rápido que ellos, y a la larga te termina mostrando la historia que es muy difícil. Son muy pocos los que llegan a hacerlo y lo pueden hacer un par de años, pero es difícil hacerlo en consecuencia y todos los años ir ganándole al mercado, entrando y saliendo a su manera. Esto de otra manera, el US Aggregate Bond, que es el índice, si querés, de Estados Unidos, donde tiene Treasuries, Mortgage y bonos Investment Grade, es todo calidad buena crediticia. El promedio para esta misma época fue 4.83.
Y el inversor medio en fondos de renta fija, su retorno fue 0,57. ¿Qué quiere decir? Que uno deja absorber su toma de decisiones, está influenciada a veces por un montón de información que no sirve, o que por ahí no es tan trascendente, y que nosotros le estamos dando una importancia mayor de lo que realmente tendría que ser. Entonces es controlar sus emociones. Es decir, no porque, no, me llegó el rumor, me comí un asado con H persona, hay que comprar esta acción porque va para arriba. Y pues la acción en el fondo fue para arriba durante 3, 4 meses sin un fundamento lógico atrás. Y después en los otros 4 o 5 meses perdió el 80 o 90% de lo que valía la compañía. Entonces digo, hay que saber controlar sus emociones. Y mucho más en estos momentos. Adoptar un enfoque a largo plazo. Como decimos, nosotros somos inversores a largo plazo. Ciclo entero del mercado. De pico máximo a pico mínimo, de pico mínimo a pico máximo. ¿Qué estoy mostrando en eso? Es decir, ¿cuántos en este gráfico lo que quiero montar es, para los últimos, en periodos de 20 años, las acciones han generado rentabilidades positivas en el 100% de los casos? ¿Qué quiere decir? Si uno compraba acciones del S&P, en periodos de un año, el 74% de los casos fue positivo. Y el 26% fue negativo. Cuando uno compra el SPY, a modo de ejemplo, y lo tiene 5 años, el 83% de los periodos fue positivo, mientras que solamente el 17%. En periodo de 10 años, el 92% fue positivo, solamente 8% negativo, y en periodo de 20 años, tu retorno hayas invertido cuando hayas invertido fue positivo. ¿Qué digo? Que al pensar a largo plazo, uno le saca la incertidumbre al mercado. Es decir, en un año puedes tener incertidumbre, puedes equivocar. En 10 años vas a ver que es difícil equivocarse. En 20 años, ni hablar. Nunca perdiste plata invirtiendo en el S&P. Voy de vuelta al foco. Si uno piensa en el corto plazo, y puede ser que por ahí tuviste, de vuelta, si agarrás periodos de un año, tuviste el 74% positivo, pero el 26% negativo. Y por ahí te agarró 2, 3 años negativos, que si no, la verdad que, bueno, el S&P no quiero invertir más porque perdí 2 años. Ahora, por ahí al año siguiente recuperaste toda la ganancia de los últimos 3 años que habías perdido. Entonces, ahora, si vos ves la inversión pensando en el largo plazo acompaña las buenas decisiones. Si uno toma buenas decisiones y piensa en el largo plazo, sacás la incertidumbre por medio y tu probabilidad de ganancia es mucho mayor. Vamos al punto 5, que por ahí lo escuchan mucho hablar los inversores medios, es el interés compuesto. Por ahí un inversor medio es, o lo que sugiere en Estados Unidos, vamos a los libros de base, es Estados Unidos tiene generalmente el portfolio modelo, te dicen cuánto tenés que tener en tu equity, de equity en tu portafolio, es tu edad, 100 menos tu edad. Y es lo que vos tenés que tener de equity en tu portafolio. Tenés 20 años, más o menos, tendrías que tener el 80%. Tenés 30 años, tenés que tener 70% y así sucesivamente. ¿Y qué hay que hacer? Hay que dejar que vaya creciendo ese ahorro que uno va a estar generando en los años que puede y en los años que no necesita retirar capital, por supuesto. ¿Y por qué? Porque imagínense que uno invierte $1000 y le ponemos 3 tipos de tasas distintas en la inversión. Y ahí está lo que es el interés compuesto. Arrancamos, los primeros $1000 los invertimos a una tasa del 3%. Imagínense que yo puedo comprar un bono que me garantice que me va a pagar 3% por los próximos 40 años. Que no hay, pero bueno, ojalá lo pudiéramos tener. Es decir, bueno, arranco y digo, invertí 1000, a los 10 años, ¿cuánto tengo? 1344. A los 20 años tengo 1806. A los 30 años tengo 2427. A los 40 años tengo 3262. Vamos a 2 puntos más de interés por año. Miren la diferencia que te genera en 10 años. 1629 contra 1344. Y si vamos a 20 años, y ya tengo casi el doble de plata. Dupliqué la plata solamente por estar colocado una tasa compuesta un poquito mayor. ¿Qué quiere decir? Mi cartera rinde el 5%. En cambio, sacar ese 5%, yo lo dejo ahí y se vuelve a reinvertir al 5% y el 5% y te empieza a generar un interés compuesto. Lo que te ayuda a cumplir tus objetivos a largo plazo. Cuando vos decís, ¿para qué invierto? Para mi jubilación, para mi retiro, para, no sé, para comprarme mi casa, para lo que ustedes quieran, digo. Hay que pensar cuál es el objetivo e intentar alinear tus inversiones a eso. Y como digo, es poder intentar que la plata que uno coloca, intentar en los periodos que uno genera, obviamente, ingresos, intentar no tocarla y dejar que ese capital se vaya regenerando y vaya generando mayores ganancias a una tasa mayor para poder lograr el objetivo que uno busca. Entonces, hasta ahora vamos 5 conceptos. El último fue el interés compuesto y su funcionamiento.
Ahora bien, cuando hablamos, esto es muy lindo decir, ¿qué objetivo planteamos? A mi modo de ver, creo que la diversificación es un punto clave para invertir. Las carteras tienen que estar diversificadas. ¿Por qué? Porque tenemos años en los cuales hay un activo que es el que mejor performó y tuviste otros años que ese mismo activo fue el que peor performó. Sin embargo, cuando uno diversifica y combina los activos, generalmente va más por el medio, tenés menor volatilidad y te ayuda a tener un retorno más estable en el tiempo. Y de vuelta, y al no tener tantos altibajos en tu portafolio o en tu patrimonio que uno está viendo, no te termina afectando esas malas decisiones. Es decir, porque vos entras, no sé, estoy viendo el portafolio 20% abajo, 15% abajo, me asusto y tomo la mala decisión. De vuelta, está en las emociones que a uno le está jugando adentro y termina tomando una mala decisión por emociones. Entonces, cuando uno ve diversificado, esto es un gráfico que hace MFS con los distintos asset class, donde ves del 2002 al 2011 cuánto te rindió el efectivo, cuánto rindió la renta fija, cuánto renta fija mundial, la cartera diversificada, como ustedes le digo en negro, renta variable global, materias primas, bueno, y así en cada uno. Tenés años en los cuales el efectivo prácticamente no me rindió nada, y años en donde el efectivo no fue malo. Tuviste años en donde el large cap te rindió muy bien, casi 32%, y después tuviste años en donde te rindió menos 27%. Sin embargo, cuando uno dice, bueno, tengo una cartera diversificada del 2002 al 2011, van a ver que la cartera diversificada va por el medio. ¿Y qué termina siendo el tercer mejor asset class para esos años? REITs fue el primero, renta fija mundial el segundo, y la cartera diversificada fue el tercero. Puesto de otra manera, vamos del 2012 al 2011. ¿Se acuerdan que REITs había sido el que mejor anduvo? Y acá no fue el que mejor anduvo. Sin embargo, la cartera diversificada sigue andando en el medio. Cuando uno dice, ¿cuál fue el promedio de 10 años de una cartera diversificada? 8.9. Ahora, en 20 años, 7.8. Y sin embargo, siempre estás por acá. Acá te bajo un poquito, siempre estás ahí. Entonces, es importante tener una cartera diversificada. Porque lo que pasa es, este año, por ejemplo, fue el año de commodities. Todo positivo commodities. Y la gente te dice, ¿cómo no invertimos en commodities? Acuérdense que pudimos tener años muy malos de commodities, donde perdiste casi el 20%. Estamos hablando que en el SPY perdimos este año 19%. Y en commodities tuviste años. Entonces, es muy difícil. Por eso decimos que hacer un pleno a un solo asset class es mucho más difícil para poder lograr los objetivos. Por eso hay que pensarlo de vuelta. En largo plazo, una cartera diversificada, setear cuáles son tus objetivos y buscar que el interés compuesto te ayude a alcanzar esos objetivos. Vamos, esto es más una idea gráfica, ¿viste? Cuando yo digo qué objetivos, pero esto va más atado a un estudio que hacen en Estados Unidos sobre para qué uno ahorra, y generalmente ellos ahorran y dicen, bueno, mis ahorros son para mi jubilación. Y lo que queremos mostrar es, decimos, una cartera diversificada sirve, claramente, y a veces diversificar la cartera te ayuda a tomar menos riesgos y a alcanzar tu objetivo. Porque por ahí tu objetivo no es tan alto. Entonces yo digo, por ahí no necesito estar invertido en acciones para poder tener el retorno que yo quiero a futuro, o mi objetivo para futuro. Lo que ponemos es, acá dice, las inversiones deben estar en consonancia con sus objetivos. ¿Qué quiero mostrar yo? Si un cliente el día que se retira, vamos a modo de ejemplo, dice, yo tengo $100 y yo quiero vivir con $4 por año, puedo vivir. Entonces, el día que se retire tiene que tener una inversión que le genere ese 4% de $4 por año para poder vivir. ¿Cómo voy a lograr yo para que me genere eso? Si yo quiero invertir, yo busco el 4%, uno pensaría y dice, con acciones lo cumplo sí o sí. Bueno, lo que te muestra la historia es que para tener el 4% no lo cumplí sí o sí teniendo acciones. Por ahí hubieron periodos en los cuales las acciones cayeron más y no te sirvió porque la acción cayó mucho más de lo que cayeron los bonos y no te ayudó a balancear. Sin embargo, para tener ese retorno, por ahí una cartera de 50% en renta fija y 50% en renta variable, te ayuda mucho más a lograr este objetivo del 4%. Ahora, obviamente, cuando uno dice, che, estoy buscando un retorno o me quiero $8 que me genere por año, una vez jubilado, y es difícil encontrarlo a eso. Mucho más si tu horizonte de inversión fue más corto, si fue largo y venís hace muchos años ahorrando, generando un interés compuesto, es más fácil. Ahora, para lograr este 8%, y va a ser difícil porque vos empezás a crecer, como digo, la matemática de 100 menos tu edad, de repente por ahí uno se jubila, tiene 60, 65, 70,
Y si, che, tengo solamente 30 en equity y pasás estos últimos 10 años con tasas a niveles cero, es muy difícil tener ese 8%. Pero claramente lo que te acercaría más, porque es más alto y vos estás más dispuesto, es tener una cartera 100% en equity. Lo que yo quiero marcar con esto es que diversificar sirve, y uno cuando diversifica tiene que mirar el objetivo y en base al objetivo vas a diversificar tu cartera. Vamos al punto 8, el reajuste. Nacho, déjame hacer una pequeña aclaración. Simplemente si algún participante tiene preguntas, la puede escribir y nosotros cuando Nacho termine las diapositivas pasamos a la ronda de preguntas. Era eso nomás. Seguí tranquilo. Perfecto. La importancia del reajuste. Uno dice, vamos a este gráfico. Yo quiero el 4% para adelante. Buenísimo. Más o menos una cartera 50-50 te lo podría dar. Digo, lo que dicen los libros o lo que dice la historia. Uno invierte y dice, bueno, pongo 50% en acciones, 50% en renta fija. ¿Qué pasó? Agarramos los últimos años en los cuales la renta fija no rindió nada, o rindió muy poco, y el equity subió mucho. Y sin embargo, hoy tu portafolio termina siendo 78 acciones porque el valor de las acciones subieron mucho más que lo de la renta fija y 22% de renta fija. ¿Y qué quiero mostrar con esto? Y este año por la cartera está en 15% abajo, 16% abajo, 20% abajo. No, vamos a ver en términos generales, porque uno mira un bono del tesoro a 2 años y estás 4,5 abajo, tenías un bono del tesoro a 10 años, estás 11% abajo, y así, ni hablar para cada uno. Pero claramente las caídas por estos años fueron mucho mayor, o esta caída fue mucho mayor, porque no hubo tanto rebalanceo. ¿Y qué pasó? Uno dice, tenía 100, vamos, $100. Invertí 50 en acciones, 50 en bonos. Esos 50 en acciones se transformaron en 100. De repente dupliqué la plata. Y la de bonos se me transformó en 30. Entonces hoy tengo, se me transformó en 60. Hoy tengo 160.000, tengo 160, en los cuales 60 son renta fija y 100 renta variable. Entonces, tu equilibrio cayó. Y este año la renta variable cayó mucho más que la renta fija. Entonces, tu caída en el portafolio fue mayor. ¿Pero qué quiere decir? No es que tenía 160 ni tampoco tenía 100. A ver, uno tiene que ir rebalanceándolo y ver al final de la historia o al final de la serie, como yo digo. Ir acomodando el rebalanceo de a qué está dispuesto uno a tomar riesgo y hasta dónde se siente cómodo. Entonces es importante rebalancear y volver a bajar exposición a equity o aumentar a equity, depende cómo esté la coyuntura del mercado y depende cómo viene el mercado en esos años. Y volver a lo que es, vuelvo a mirar mi objetivo, vuelvo a mirar cómo tenía armada la cartera y qué quiero para él. Vamos al anteúltimo punto que yo quiero decir. Es comprender el riesgo es muy, muy importante. ¿Y a qué me refiero con el riesgo? Es no solo el riesgo, a ver, de los activos. Venimos hablando si tengo equity, si tengo renta fija, si tengo REITs, si tengo private equity, si tengo cualquier cosa. Digo, uno tiene que entender en qué estoy invirtiendo, qué tengo. Segundo punto es, entiendo el asset class que yo tengo. Bueno, ¿con quién estoy invirtiendo? Con Gastón Bengochea, bueno, ¿qué trayectoria tiene Gastón Bengochea? Muchísima. ¿Qué trayectoria tiene mi asesor? Muchísima. Digo, ¿qué experiencia tiene? Un montón. Entonces yo digo, estoy minimizando el riesgo diciendo, bueno, entiendo la asset class y estoy yendo con alguien que entiende el mercado, o que entiende, o que hace, o que trabaja de esto, porque digo, uno a veces intenta entender el mercado y digo, no sé, si yo fuera médico, yo soy experto en la medicina, pero no soy experto en las finanzas. Para algo alguien estudió y se capacitó en las finanzas. Entonces digo, hay que comprender cuál es el riesgo que uno está tomando. Y por último es, entendimos el riesgo de la asset class, entendemos el riesgo de quién es mi asesor, qué estoy viendo, porque lo vimos que por ahí hubieron problemas en los últimos tiempos o con distintos asesores o distintas cosas. Pero digo, es entender en dónde estoy, en qué nivel estoy parado. Y mismo también desde el punto de vista de, invierto en un fondo. Bueno, MFS, ¿qué es MFS? Yo trabajo, la verdad, hace casi 9 años en MFS, yo comprendo, es una compañía que está desde 1924, lanzó el primer fondo mutuo en Estados Unidos. Pero bueno, ustedes también tienen que comprender eso. ¿En qué estoy invirtiendo? ¿Qué casa es? ¿Es una casa seria? ¿Qué track record tiene? ¿Qué activos tiene? ¿Qué volumen tiene? Interiorizarse un poco más, para después el día de mañana no tener no llevarse ninguna sorpresa, dicho de otra manera. Y por último es,
que por ahí me lo anticipé antes, es reconocer la ventaja de trabajar con un profesional. ¿Qué pasa? El profesional, como es la gente de Gastón Bengochea, o como es MF CEO, le plantea y dice, y te hace un estudio, es decir, claramente, seguramente todos los clientes que están acá escuchando deben haber recibido consulta de su asesor. ¿Qué nivel de tolerancia tiene al riesgo? Y creo que hasta ahora todos decimos, tenemos tolerancia al riesgo. En años como este nos damos cuenta que no tenemos tolerancia al riesgo. Esa es la verdad. Por eso necesitamos de un asesor que entienda, que haya estudiado, que se haya capacitado para que nos ayude a tomar las buenas decisiones, para que nos ayude a invertir y para poder lograr nuestros objetivos. Mantener el camino, lo que le decía un poco, es rebalancear las carteras, mantener el camino. De repente se me fue, estoy demasiado invertido en equity. Bueno, por ahí puedo tener una corrección muy fuerte en equity que me hace perder gran parte de la ganancia. Bueno, volver a las bases, volver a rebalancear, volver a estar en esos lugares. Mantenernos enfocados en cuál es nuestro objetivo y no dejar que los ruidos externos que estamos escuchando o mismo nuestras emociones nos lleven a tomar malas decisiones. Y por último es setearse expectativas de metas de largo plazo. Es muy difícil invertir, como les mostraba, digo, pensando en un año. En un año, por ejemplo, en el S&P, en un año tuviste el 76% de posibilidad de ganar y el 24% de perder. Pero viendo los 20 años siempre ganaste. Entonces digo, darle tiempo ayuda a cumplir la tesis y ayuda a cumplir los objetivos que uno se plantea con inversión. Pongo un punto ahí a ver, un poco esta era mi idea de la presentación que hoy tenía, es repasar los principios mucho más en estos momentos de volatilidad, que el pánico no nos lleva a tomar malas decisiones, que trabajemos con nuestros asesores de inversión, que escuchemos las recomendaciones que ellos pueden tener, que entendamos los riesgos que tenemos, pero que también no saquemos de foco cuál es nuestro objetivo pensando a largo plazo.